Hola, vamos a resolver un ejemplo en este video de cinemática en una dimensión donde vamos a estudiar un problema que involucra movimiento con aceleración constante. ¿Listo? Es decir, vamos a tener movimiento con aceleración constante. Y vamos a tener movimiento con aceleración constante en una dimensión constante. En una dimensión. Es decir, estamos en una situación donde las partículas o los cuerpos del sistema se mueven en una única dimensión. ¿Listo? El problema que tenemos acá es básicamente un tren de alta velocidad, ¿listo?, que entra por una curva a un carril recto, ¿listo? Es decir, todo este segmento es un segmento recto, ¿listo? Y tenemos una locomotora que entra a sí mismo también al carril recto a través de un desvío, ¿listo? El problema me da la información de la velocidad con la que entra el tren, ¿listo?, al carril recto, ¿listo? Posteriormente también tenemos la velocidad con la que se está moviendo la locomotora. ¿Bien? Y asumimos que la velocidad de la locomotora es una velocidad constante, es decir, la locomotora, la cual llamaremos L, ¿listo? Es decir, la identificaremos con el subíndice L, tiene una velocidad constante, es decir, la velocidad de la locomotora es constante. Bien. Por otro lado, cuando el tren de alta velocidad entra al segmento recto, entonces el tren de alta velocidad tiene que empezar a frenar para evitar colisionar con la locomotora. Bien. La separación que hay inicialmente entre la locomotora, bien, y el tren es D. ¿Vale? La condición para que el tren de alta velocidad no colisione con la locomotora básicamente es que en el momento en el cual el tren de alta velocidad pues ya esté bastante cerca de la locomotora, pues alcance la velocidad que lleva la locomotora, es decir, que el tren tenga la misma velocidad que la locomotora, es decir, esa es la condición límite, es decir, la velocidad mínima que puede tener el tren ahí sin quedar detenido. Es decir, evidentemente si el tren de alta velocidad quedara con velocidad final igual a 0, pues podría evitar colisionar. Entonces la mínima velocidad que requiere el tren de alta velocidad para no colisionar con la locomotora, bien, y permanecer en estado de movimiento. Entonces la separación inicial entre la locomotora y el tren son 676 metros, bien, y en ese momento el conductor del tren decide aplicar los frenos, de tal manera que el tren empieza a moverse con una aceleración que vamos a llamar A, nos referimos a sub 0, que es negativa, es decir, una aceleración menor que 0, lo cual quiere decir que la velocidad del tren está disminuyendo. Bien, ahora me preguntan cuál debe ser la magnitud de la aceleración negativa para evitar que el tren colisione con la locomotora. Y suponemos, acá hay una ayuda que considera que la condición de colisión es que la velocidad final del tren sea igual a la velocidad de la locomotora. Es decir, lo que esperamos que suceda al final es que la velocidad final del tren, ¿listo?, es decir, la velocidad final del tren, que llamaré Ft, sea igual a la velocidad de la locomotora. Bien. Y conocemos la separación inicial que hay entre el tren de alta velocidad y la locomotora. Bien. Entonces, ¿qué información conocemos? Conocemos la velocidad inicial que lleva el tren en este momento cuando decide colocar los frenos y la velocidad constante que lleva la locomotora. Bien. Conocemos además la separación que hay entre el tren y la locomotora inicialmente. Teniendo en cuenta esta información, lo que yo sé es que no dispongo de ninguna información de los tiempos de recorrido, es decir, no conozco el tiempo, bien, en el cual pues evitaría yo que la colisión se diera, es decir, el momento en el cual el tren de alta velocidad alcanza la velocidad de la locomotora. Yo desconozco completamente ese tiempo. ¿Listo? Sin embargo, yo conozco o dispongo de información sobre la separación entre el tren y la locomotora. ¿Listo? Entonces lo que yo sé es que necesito relacionar las velocidades, en este caso el tren, que es el que se está moviendo con movimiento con aceleración constante, conozco la velocidad del mismo. ¿Listo? Conozco su velocidad inicial, que es la velocidad que llamaré simplemente velocidad inicial del tren,
Bien, y asimismo también conozco la velocidad final que debe tener el tren. ¿Por qué la conozco? Porque sé que la velocidad final que debe tener el tren para no colisionar con la locomotora es igual a la velocidad que lleva la locomotora. Eso es lo que me está diciendo la condición física de que no colisiona. Bien, entonces, teniendo esta información acá, bien, pues puedo relacionar la velocidad de la locomotora con su aceleración. La pregunta es ¿cómo? Porque yo sé que la posición de una partícula que se mueve con aceleración constante en función del tiempo está dada por x de t es igual a su posición inicial más la velocidad inicial que tiene esa partícula por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Asimismo, también para el movimiento con aceleración constante, sé que la velocidad como función del tiempo está dada por la velocidad inicial más la aceleración que lleva la partícula, el móvil, por el tiempo. Bien. Asimismo, también sé que, por ejemplo, para el otro objeto, que es la locomotora, que se está moviendo con velocidad constante, la posición, eso lo llamaré x tren y x de la locomotora en función del tiempo, estará dada por la posición inicial, en este caso de la locomotora, entonces esta va a ser la del tren, más la velocidad de la locomotora, esta es su velocidad inicial, bien, velocidad de la locomotora por el tiempo, ¿listo? Y la velocidad de la locomotora en todo instante de tiempo es constante, es decir, la velocidad de la locomotora todo el tiempo es constante y tiene el valor que se indica en el enunciado del problema. Bien. Ahora, necesito para atacar este problema primero establecer un marco de referencia. Entonces vamos a establecer el marco de referencia, voy a colocar acá con color rojo e indicaré que este punto de acá, bien, es el origen de mi sistema de referencia, de mi marco de referencia. Entonces colocaré acá un sistema coordenado, elegiré un sistema coordenado cartesiano, pues el problema es en una dimensión, ¿listo? Y no tengo un problema a lo largo de una trayectoria curva, ¿listo? Entonces voy a elegir acá también pues, mi eje Y, aunque es completamente innecesario, pero pues simplemente para que entendamos que este es mi marco de referencia, sí, ¿listo? Ahora, vamos a suponer que la partícula, que es el tren de alta velocidad, pasa por el origen en el instante de tiempo que lleva esta velocidad inicial, ¿listo? Y en ese instante de tiempo, la locomotora se encuentra separada del tren de alta velocidad por una distancia d, que también el problema me la está indicando. Bien, listo. Habiendo hecho esta afirmación, entonces ya puedo pensar cómo serían mis condiciones iniciales, es decir, la posición inicial del tren de velocidad es el origen, entonces el x0 de este tránsito es simplemente 0 y el x inicial de la locomotora es la separación d. Entonces, eso me ayuda a mí a pensar un poquito las ecuaciones. Bien. Sin embargo, como les menciono, yo no tengo información de los tiempos de desplazamiento. Entonces necesito una ecuación que me relacione la velocidad de la partícula, que son las magnitudes conocidas para el caso del movimiento del tren, que es el que es uniformemente acelerado, y la aceleración del tren. ¿Listo? En este caso, no disponemos de esa ecuación. Ustedes van a ver en clase que uno puede demostrar entonces que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, por el delta de x. Esta ecuación es sencilla de demostrar, pero por el momento se las dejo para sus clases. ¿Listo? Ustedes podrán preguntarle a su docente, a su profesor respectivamente, cómo probar esta expresión matemática. En el caso particular de mis clases, esta demostración es una demostración típica que hago. Pero para no alargar el ejercicio que estamos haciendo, simplemente voy a asumir que yo ya conozco esta expresión. ¿Listo? Que parto de conocer esa relación y para el movimiento uniformemente acelerado. Entonces esta ecuación es para movimiento con aceleración igual a una constante. Como les digo, la prueba de la ecuación es muy sencilla. Entonces, para el caso del tren de alta velocidad, yo sé que la velocidad final es igual a la velocidad de la locomotora. Y la velocidad inicial es simplemente la velocidad inicial
del tren. ¿Listo? Que se desconocía en el problema. Entonces, yo en principio podría escribir esta ecuación de acá en términos de las magnitudes que conozco. Voy a decir, bueno, la velocidad final es simplemente la velocidad de la locomotora para que se dé la condición de que no colisione el tren y la locomotora. Y esto debe ser igual a la velocidad inicial, que es la que lleva evidentemente el tren, que es simplemente la velocidad inicial del tren al cuadrado más 2 veces la aceleración del tren, que evidentemente en este caso debe ser negativa, es decir, esta aceleración es menor que 0. ¿Listo? Podemos tener en cuenta ese signo de una vez o la solución me lo da. Ahorita voy a tener en cuenta el signo. ¿Listo? Ahora, acá tengo que incluir el delta x. Muchos estarían tentados a reemplazar el delta x, que es el x final del tren menos el x inicial del tren, simplemente como d. ¿Listo? Estarían tentados a pensar eso porque dirían, bueno, pues simplemente el tren arrancó acá y terminó acá. ¿Listo? Pero eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque la locomotora siguió en movimiento. ¿Listo? La locomotora siguió desplazándose en el tiempo. Es decir, la locomotora no se quedó quieta esperando que el tren la alcanzara. Simplemente la locomotora se siguió moviendo y el tren disminuyó su velocidad hasta el punto que coincidió con la velocidad de la locomotora. Entonces, lo esencial es preguntarme cuánto es lo que se desplazó la locomotora. Entonces, para eso voy a pensar cuál es la posición de la locomotora en función del tiempo. Entonces, esta ecuacioncita de acá la voy a dejar pendiente porque primero necesito pensar quién es delta x. Entonces, para pensar quién es delta x, pues voy a pensar en la posición de la locomotora. Entonces, la posición de la locomotora en función del tiempo, como lo mencioné previamente, es simplemente la posición inicial de la locomotora más la velocidad que lleva la locomotora por el tiempo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, en este caso, yo ya tengo claro acá que la posición final de la locomotora está relacionada con esta posición inicial, y esta posición inicial precisamente es la distancia que hay entre el origen, es decir, donde estaba inicialmente este punto, ¿listo? Estuvo todo el tiempo ahí mismo, ¿cierto? Es el origen del sistema de referencia, y la separación inicial, que es d. Entonces, el x0 de la locomotora es simplemente d. Entonces tengo que la posición de la locomotora en función del tiempo es simplemente d, que es la posición inicial, más la velocidad de la locomotora por el tiempo. ¿Listo? Esa es la posición de la locomotora en función del tiempo. Entonces, eso me llevaría a mí a tener que la posición de la partícula, ¿listo? La posición de la partícula después de cierto instante de tiempo, es decir, la separación que hay entre el tren de alta velocidad de la locomotora es simplemente esta. Esto es simplemente lo que yo voy a llamar el delta de x. Entonces, esta ecuación de acá quedaría escrita como la velocidad inicial del tren al cuadrado más 2 veces la aceleración, ¿bien? Por el delta x. ¿Y el delta x quién es? Es la distancia más la velocidad de la locomotora por el tiempo. Esto me lleva entonces a que la velocidad al cuadrado de la locomotora, que es la velocidad que alcanza el tren para no chocar con la locomotora, es igual a la velocidad inicial del tren al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, ¿listo? Separación inicial que había entre el tren y la locomotora más la velocidad de la locomotora por el tiempo. ¿Listo? Pero acá aparece un problemita, y es, de nuevo, me está apareciendo el tiempo. Me aparece el tiempo y yo me puedo preguntar, bueno, ¿y qué hago acá? Porque pareciera que estoy dando vueltas en círculos. ¿Será que yo puedo quitarme ese lío, tener el tiempo metido encima en el problema? La respuesta es que sí. Porque además de conocer esta ecuacioncita de acá, que tenemos acá escrita en color rojo, que me relaciona el cuadrado de la velocidad con el cuadrado de la velocidad final con el cuadrado de la velocidad inicial,
la aceleración y el desplazamiento, yo tengo para el movimiento con aceleración constante esta ecuación que me da la velocidad del tren en función del tiempo. ¿Listo? Entonces es muy sencillo. Lo que yo puedo hacer ahora es utilizar esa ecuación para resolver mi problema. ¿Por qué? Porque yo sé que la velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero de la física del problema yo ya sé que para que el tren de alta velocidad no choque con la locomotora, pero pues, evidentemente el tren no se va a quedar quieto porque yo quiero que el tren siga el movimiento, entonces lo que yo debo tener es que la velocidad final del tren coincida con la velocidad de la locomotora. Entonces esta ecuación se transforma para este caso en particular en la velocidad de la locomotora igual a ¿quién? A la velocidad inicial que llevaba el tren, que está igual a la velocidad inicial del tren, más la aceleración por el tiempo. Y de esta ecuación, yo esta cantidad ya la conozco, esta cantidad ya me la da también el problema, puedo despejar el tiempo en términos de esas velocidades y la aceleración. Entonces esto me daría velocidad de la locomotora menos velocidad del tren es igual a la aceleración por el tiempo. ¿Listo? De tal forma que yo podría despejar el tiempo igual a la velocidad de la locomotora menos la velocidad del tren sobre la aceleración. ¿Listo? Y entonces yo ya tengo una relación para el tiempo que depende de este parámetro que es conocido, este parámetro que es conocido y la aceleración que es el parámetro que yo quiero despejar, pero que se va a simplificar en la ecuación de allá arriba. ¿Listo? Entonces voy a hacer ese reemplazo en la ecuación que tenemos en la línea de cálculo anterior. Entonces, ¿qué pasaría? Me daría que la velocidad de la locomotora al cuadrado es igual a ¿quién? A la velocidad inicial del tren al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia más la velocidad de la locomotora, ¿listo? Por el tiempo. Y acá voy a abrir un corchete, de hecho voy a cambiar más bien este corchete, voy a reducir acá esto, voy a cambiar este corchete por un corchete cuadrado, entonces acá me va a quedar un corchetico cuadrado, distancia más la velocidad de la locomotora por el tiempo. Y el tiempo, ¿cuánto fue que me dio? Me dio la velocidad de la locomotora menos la velocidad inicial del tren sobre la aceleración. ¿Listo? Bien. Y entonces me queda una ecuación que sí, no es muy bonita, pero es la ecuación que me permite solucionar el problema. Veamos cómo. Me quedaría la velocidad de la locomotora al cuadrado es igual a la velocidad del tren al cuadrado más 2 veces la aceleración. Bien. Y acá voy a entrar a distribuir. Este multiplica a este y este multiplica a este de acá. Entonces me quedaría 2 veces la aceleración por la distancia más 2 veces la aceleración por la velocidad de la locomotora por la velocidad de la locomotora menos la velocidad inicial del tren. Esta T me quedó muy grande, entonces voy a corregir esto acá, que pareciera que estoy multiplicando por el tiempo, sobre la aceleración. ¿Listo? Y acá, evidentemente, esta aceleración se simplifica con esta aceleración. Y entonces esto me empieza a cuadrar súper bonito, porque ya tengo una ecuación más amigable. Me queda la velocidad de la locomotora al cuadrado es igual a la velocidad inicial del tren al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, la separación inicial, más 2 veces la velocidad de la locomotora por la velocidad de la locomotora menos la velocidad inicial del tren. ¿Listo? Que es básicamente este pedacito de acá. Y ahora ya tengo una expresión que depende de magnitudes que son completamente conocidas y que me dan o me expresan la aceleración como función de esas magnitudes que yo ya conozco. Entonces acá yo puedo hacer un pequeño despeje, me quedaría la velocidad de la locomotora al cuadrado menos la velocidad inicial del tren al cuadrado
es igual a 2 veces la aceleración por la distancia más 2 veces la velocidad de la locomotora por la velocidad de la locomotora menos la velocidad inicial del tren. ¿Listo? Ahora, yo puedo hacer que el despeje, entonces me va a quedar velocidad de la locomotora al cuadrado menos la velocidad inicial del tren al cuadrado menos 2 veces la velocidad de la locomotora por la velocidad de la locomotora menos la velocidad inicial del tren igual a 2 veces la aceleración por la separación inicial. Bien, ya casi tenemos el problema. ¿Listo? Ahora simplemente es pasar a dividir el 2 distancia. Entonces me quedaría que la aceleración del trencito es igual a la velocidad al cuadrado de la locomotora menos la velocidad inicial del tren al cuadrado menos 2 veces la velocidad de la locomotora por la velocidad de la locomotora menos la velocidad inicial del tren, todo dividido entre 2 veces la separación inicial. ¿Listo? Y ya tengo resuelto mi problema. ¿Qué tengo que hacer ahora? Hacer los reemplazos. Lo primero que tengo que mirar son los datos que tengo. ¿Listo? Entonces tengo la velocidad en kilómetros por hora y tengo la otra velocidad en kilómetros por hora y el resultado, como ustedes pueden ver, está reportado en metros por segundo. Entonces lo primero que tengo que hacer es hacer la conversión de unidades. Entonces la velocidad inicial del tren es 100.161 kilómetros por hora. Entonces la velocidad inicial del tren es igual a 161 kilómetros por hora. Entonces, hago mis conversiones. Entonces tengo una hora es igual a 3600 segundos y tengo acá un kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces este simplifica, este simplifica y este simplifica. Bien, saca este no simplificado. Entonces esta cuenta, ¿cuánto me da? Me daría 161 por 1000 dividido 3600 y eso me da este número que es 44.7772 periódico y estoy guardando todos mis datos a 3 cifras. Entonces esto lo puedo ver como 44.7 metros por segundo. Ahora, de igual forma tengo que calcular la velocidad de la locomotora. La velocidad de la locomotora en este caso son 29 kilómetros por hora. Entonces voy a hacer la conversión, tengo 29 kilómetros por hora. Hago la conversión de unidades, entonces tendría una hora, son 3600 segundos, por un kilómetro, que son 1000 metros. Y hacemos de nuevo la conversión. Este señor simplifica con este señor de acá y este simplifica acá. Entonces me daría 29 por 1000 dividido 3600. Esto me da 8.05. 8.05. De hecho lo podemos realmente aproximar a 8.06. ¿Listo? Bien. Y esto me daría metros sobre segundo. Entonces ya tengo la velocidad final de la locomotora y la velocidad inicial del tren. Entonces ya tengo mis datos convertidos, listo, a las unidades que necesito. Ahora, por otro lado, necesito la distancia, que son 676 metros. Entonces tengo que la distancia D son 676 metros. D es igual a 676 metros. Entonces, ahora yo puedo reemplazar esto en esta expresión de acá. ¿Qué les sugiero yo para que no se enreden? Pues de pronto ir reemplazando término a término o hacer el reemplazo completo en la calculadora, pero teniendo mucho cuidado de todos los términos que estoy introduciendo. Entonces voy a calcular
toda la expresión. Entonces me daría velocidad de la locomotora al cuadrado menos velocidad del tren al cuadrado. Entonces, velocidad de la locomotora al cuadrado, pues tendremos la aceleración. La aceleración sería igual a ¿quién? A velocidad de la locomotora al cuadrado, que serían 8.06 metros sobre segundo elevado al cuadrado menos velocidad del tren al cuadrado, que son 44.7 metros por segundo, 44.7 metros por segundo elevado al cuadrado menos 2 veces la velocidad de la locomotora, 2 veces la velocidad de la locomotora. La velocidad de la locomotora son 8,06, entonces 2 por 8,06 metros sobre segundo, listo, multiplicado por este término que sale acá, que es velocidad de la locomotora menos la velocidad del tren, velocidad de la locomotora menos la del tren. Entonces sería 8.06 menos 8.06 menos la velocidad del tren, que son 44.7. Esto se va a menos 36.64. Entonces esto daría acá por menos 36.64 metros sobre segundo, que es lo que me da esta resta. Es este término de acá, este de acá. Bien, todo dividido entre 2 veces la distancia. Todo dividido entre 2 veces la distancia. 2 por la distancia, que me da 676 metros. Bien, ya casi. Entonces la aceleración es igual a ¿qué? A 8.06 al cuadrado, que me da, de nuevo hay que dejarlo a 3 cifras al final, 64.9636, al final hacemos los redondeos, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, menos 44.7 elevado al cuadrado. Esto me da 1998.09 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Menos, con menos da más, esta cantidad de acá. ¿Y qué obtendríamos? Tendríamos 2 por 8.06 por 36.64, y esto me da 590.6368, y esto me daría metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Y ahora divido esto entre 2 por 676, 2 por 676, esto me da 1352 metros. Y ahora no queda más que hacer estas restas de acá. Entonces tendría 64.9636 menos 1998.09 más 590.6368. Entonces eso me da menos 1342.4896. Entonces esto me daría A igual a menos 1342.4896 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado dividido 1352 metros. ¿Listo? Entonces hagamos esta división. Esto dividido 1352 me da exactamente menos 0.99, y lo vamos a cortar a 3 cifras. Entonces me daría 0.9929 y voy a cortar a 3, entonces me quedaría 993.
Acá este metro con este metro se simplifica y esto me daría simplemente metros sobre segundo al cuadrado. Y ese es el resultado de la solución de este problemita. Que si nos devolvemos, eso es lo que me estaba diciendo a mí la respuesta. Acá probablemente esta cifra viene del redondeo que yo hice cuando hice las conversiones de unidades. ¿Listo? Por lo que no me está dando exactamente el 94. Pero pues esta es la forma de proceder a solucionar este problema. No es un problema trivial para lo absoluto, esto es de hecho un problema del texto de Holiday y es un problema de los problemas avanzados que tiene el libro. Pero lo valioso de solucionar un problema de estos es que nos pone a practicar todas las herramientas del curso y las ecuaciones que hemos aprendido, donde las ecuaciones que utilizamos básicamente para este problema fue la de la velocidad para una partícula que se mueve con una aceleración constante en función del tiempo y la velocidad en función de la posición y la aceleración para una partícula que se mueve con una aceleración constante, sumado finalmente a la ecuación para la posición en función del tiempo, ¿listo?, de una partícula que se mueve con velocidad constante, es decir, es la combinación de dos movimientos, un movimiento con velocidad constante y un movimiento con aceleración constante. ¿Listo? Entonces esta es la solución del ejercicio. Bien. Un saludo, muchachos, muchachas.